Historias y relatos fantásticos. A inicios de la década de 1970, comenzó en Arequipa uno de los proyectos más ambiciosos de su historia, la irrigación de Majes. Este proyecto buscaba transformar las áridas pampas de Majes en tierras agrícolas fértiles, llevando agua desde los Andes hacia esta región desértica. Para ello se diseñaron enormes canales y túneles subterráneos que atravesaban montañas y cerros. Aunque el Valle del Colca no era el destino final del agua, esta obra monumental marcó profundamente a los pueblos de la región, porque pasaba por los cerros del Valle del Colca, convirtiéndose en una fuente de trabajo para muchos de sus habitantes. La empresa constructora Macón, encargada de la perforación de túneles, estableció campamentos industriales a lo largo del valle, contratando a lugareños para realizar tareas como excavar los cerros, cargar materiales y manejar las herramientas necesarias. Estos campamentos, además de ser un lugar de empleo, se convirtieron en centros de actividad que producían grandes cantidades de desechos, tanto industriales como domésticos. Madera cortada, pedazos de mangueras, clavos, pegamentos, cajas y desechos de cocina. Estos eran transportados en volquetes y desechados en un punto específico, donde las familias del lugar acudían de forma regular. Para los pobladores, lo que Macón desechaba no era basura, sino materiales útiles para sus hogares. Con esfuerzo y creatividad reutilizaban aquello que encontraban, maderas que servían para reparar techos o gallineros o tal vez simplemente para leña, mangueras para regar el jardín, clavos para sus herramientas, y este intercambio silencioso entre los desechos de la empresa y las necesidades de los lugareños fue parte de la vida cotidiana en aquellos años. Pero nuestra historia de hoy no trata de los grandes túneles ni de los campamentos de Macón. Se sitúa en uno de los pueblos del Valle de Colca, en Mantay, a finales del año 1980, donde la vida giraba entre el trabajo, los cerros y lo que se podía encontrar en medio de todo ello. Quiero jugar. Original de Hernán Suyo. A un lado de la carretera principal que unía los pueblos del Valle del Colca, en terrenos planos despejados con la ayuda de tractores, se encontraba Carcapi, uno de los tantos botaderos que la empresa Macón utilizaba para deshacerse de sus desechos industriales y domésticos. Era un campo abierto, sin barreras, donde los volquetes descargaban todo lo que ya no servía en los campamentos de trabajo. Carcapi no era un lugar oculto ni discreto, por el contrario, era ampliamente conocido por los pobladores de la zona. Los desechos que Macón consideraba inútiles, mangueras cortadas, maderas rotas, latas vacías, grasa, clavos, paneles dañados, cartones arrugados, eran botados allí periódicamente, siguiendo un cronograma que los habitantes locales conocían muy bien. No era raro ver a familias enteras esperando pacientemente junto a la carretera, anticipando la llegada de los volquetes. Para los pobladores, Carcapi representaba una oportunidad. Lo que Macón desechaba podía transformarse en algo valioso. Las maderas, aunque astilladas, servían para construir gallineros o reparar techos. Las latas de grasa, bien limpiadas, eran perfectas para curar las heridas de los burros. Y los clavos, enderezados con paciencia, encontraban muchos propósitos en las manos trabajadoras. Incluso los filtros de los tractores ya desechados, dejados de lado por la maquinaria pesada, eran reutilizados como asientos improvisados. Las mangueras, aunque cortas, rotas y dañadas, servían para regar los jardines.
Aquella dinámica entre Macón y los pobladores era tan habitual que ya nadie la cuestionaba. Cuando los volquetes llegaban, los conductores descargaban el contenido sin reparar en quién estaba cerca. Era un intercambio implícito. La gente se acercaba con calma, removiendo los montones de basura con cuidado, llevando consigo lo que pudiera ser útil para el hogar. En Carcapi, lo descartado encontraba nueva vida. El lugar, aunque simple en apariencia, tenía su propia importancia en la vida cotidiana de los pueblos. Allí no solo se encontraba lo necesario para reparar o construir, sino también un testimonio del ingenio y la capacidad de adaptación de las personas del Valle del Colca. En la familia, el trabajo no era una opción, era una obligación que se aprendía desde niño. Clemente, con apenas 8 años, lo entendía mejor que nadie. Su padre, un hombre de carácter duro y obsesionado con el trabajo, se aseguraba de que Clemente lo acompañara a todas partes, llevándolo como si fuera su sombra. Pero no iba con las manos vacías. Desde que cumplió 6 años, su padre le había comprado herramientas pequeñas, adecuadas para su tamaño: una pequeña pala, un martillo de mango corto y de peso liviano, y hasta un serrucho reducido. Para el padre, ver a Clemente trabajar a su lado era motivo de orgullo. Los hombres de verdad aprenden desde pequeños, solía decir con una sonrisa de satisfacción mientras lo observaba clavar un tablón o cargar piedras. Sin embargo, lo que él veía como una enseñanza de vida, para Clemente era una carga. No había espacio para correr tras una pelota o jugar en el río como los otros niños. Su mundo era el del trabajo, y él ya había aprendido a no protestar. Clemente conocía bien el carácter de su padre. Bastaba una mirada severa para entender que las cosas eran como él decía, aunque en su interior anhelaba un descanso, un momento para ser niño. Nunca se atrevió a expresar sus deseos. Sabía que no habría comprensión, solo un silencio tenso que pesaba más que cualquier palabra. Así que trabajaba en silencio, aceptando las tareas que se le encomendaban, mientras soñaba con algo que nunca podría tener: libertad. El padre, por su parte, no imaginaba que su hijo no compartía su entusiasmo. En su mente, Clemente estaba aprendiendo lo importante, lo necesario para la vida. Está creciendo fuerte, pensaba con satisfacción cada vez que lo veía terminar una tarea. Para él, las herramientas en las manos de su hijo eran símbolos de progreso, no cadenas. Ese día, bajo el sol inclemente, mientras Clemente arrastraba un saco de tierra más grande que él, su padre lo miró con orgullo. Pero Clemente, con las manos callosas y la mirada baja, solo pensaba en cómo sería vivir un día sin esa carga invisible que llevaba desde que tenía memoria. Esteban tenía apenas 6 años. Pero su mente era un torbellino de preguntas. Veía a los hijos de los obreros de Macón jugando junto a la carretera, con coches de plástico y pelotas de colores, mientras él cumplía pequeñas tareas que su padre le asignaba en casa. En su inocencia no entendía por qué no podía tener un juguete como ellos. Un día, mientras su padre cortaba madera en el patio, Esteban, con un tono tímido pero decidido, se atrevió a decir: «Papá, ¿puedes comprarme un juguete?». El hacha se detuvo en seco y su padre lo miró con una expresión que congelaría a cualquiera. El silencio fue como un golpe. Sin decir palabra, el hombre dejó la herramienta a un lado y se giró hacia él. «¿Juguetes?», rugió con una mezcla de incredulidad y enojo. «Aquí se trabaja, no se juega. Esa tontería no sirve para nada». Esteban bajó la cabeza, aguantando las lágrimas. Conocía el carácter de su padre y sabía que insistir solo empeoraría las cosas. Sin embargo,
Aquella noche, el padre, sentado junto al fuego, no podía sacarse la escena de la cabeza. Algo en la petición de su hijo lo había tocado de una manera extraña. Reflexionando, dejó escapar una leve sonrisa. Si mi hijo quiere un juguete, es porque está creciendo, pensó. Pero para él los juguetes no eran más que distracciones inútiles. Entonces tuvo lo que creyó una idea brillante. Al día siguiente regresó a casa con un regalo para Esteban, una pala pequeña, nueva y reluciente. Estaba convencido de que aquello sería perfecto, algo útil que su hijo podría valorar. «Ven, Esteban», le llamó con un tono menos severo de lo habitual. «Tengo algo para ti, hijo». El niño se acercó esperanzado, esperando quizá algo como los juguetes que veía en manos de los demás niños. Cuando vio la pala, su rostro se desmoronó, pero no dijo nada. Agarró el regalo con ambas manos y se limitó a asentir. Su padre, sin notar la frustración en los ojos de su hijo, sonrió con orgullo. «¿Ves? Esto sí es un buen regalo. Te hará más fuerte. Ahora puedes ayudarme en serio». Más tarde, mientras Esteban dejaba la pala en un rincón, sintió una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que pedir algo más solo traería problemas. Por otro lado, su padre, sentado en el patio con los brazos cruzados, estaba feliz. En su mente, su hijo estaba tan emocionado que había quedado sin palabras. Seguro que no esperaba un regalo tan bueno, pensó mientras una sonrisa cruzaba su rostro. Pero para Esteban, la pala no era un regalo, era un recordatorio más de que en su casa jugar no estaba permitido. Clemente era el hermano mayor. Con sus 8 años veía el mundo de sus amigos como algo inalcanzable. Ellos jugaban con coches de plástico y pequeñas figuras, mientras él apenas podía escaparse del trabajo para correr un rato tras ellos. En esos momentos, su imaginación era su único refugio. Una piedra se convertía en un camión, un palo era el timón de un coche veloz. Pero por más que intentara llenar ese vacío, el deseo de un juguete de verdad seguía latente en su corazón. Una noche, mientras el frío se colaba entre las paredes de piedra de su casa, Clemente tomó una decisión. Salió en silencio, cuidando que sus pasos no despertaran a nadie, y caminó hacia Carcapi. Había escuchado a los adultos decir que allí se podía encontrar casi de todo, y estaba seguro de que podría hallar algo que le sirviera para cumplir su sueño. El camino hacia Carcapi estaba desierto, iluminado apenas por la luz de las estrellas. Clemente avanzaba rápido, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Cuando llegó, el basural estaba quieto. Ningún volquete había descargado ese día, pero los montones de restos seguían allí. Maderas astilladas, cajas rotas y cosas que ya ni los pobladores habían querido llevarse. Comenzó a buscar con paciencia. Apartaba con cuidado los desperdicios que no servían, restos de comida podrida que los perros ya habían husmeado, telas desgarradas y plásticos rotos. De repente, algo llamó su atención. Una lata de leche, redonda y resistente. La levantó, la examinó con una sonrisa de satisfacción. «Esto servirá», pensó. Poco después encontró otra lata y luego un alambre grueso, retorcido, pero útil. Era todo lo que necesitaba. El regreso a casa lo hizo con pasos rápidos, apretando contra su pecho las latas y el alambre como si fueran un tesoro. En su mente ya veía el juguete tomando forma, el alambre sería el eje, las latas se convertirían en ruedas y él tendría algo que nadie más en el pueblo poseería.
Cuando llegó, escondió cuidadosamente su hallazgo detrás del pequeño montón de leña junto al patio. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el valle y el frío calaba más hondo, Clemente no podía dormir. Cerraba los ojos y veía su creación terminada, fuerte, única y capaz de competir con cualquier juguete que sus amigos pudieran tener. Por primera vez, no solo soñaba, estaba decidido a hacerlo realidad. Cada día, Clemente encontraba un momento para trabajar en su creación, siempre a escondidas. Entre las tareas diarias y las vigilantes miradas de su padre, aprovechaba los pequeños ratos de soledad para continuar con su juguete. No fue fácil. Su primer desafío fue atravesar las latas con el alambre que había encontrado en Carcapi. Sabía que ese alambre sería el eje, pero perforar las latas era otra historia. Sin herramientas adecuadas, tuvo que ingeniárselas. Con un clavo viejo que encontró en el patio y una piedra como martillo, intentó hacer agujeros en las latas. Fue un trabajo frustrante y lento. Después de varios días de intentos, logró atravesar las dos latas y al insertar el alambre, las ruedas comenzaron a girar. Su cara se iluminó de orgullo. «Parece un tractor de verdad», pensó, admirando lo que había logrado. Sin embargo, algo faltaba. Mientras lo miraba, pensó en los tractores que había visto trabajando en los campos. Todos tenían un gran lampón en la parte delantera. Esa pala metálica que levantaba tierra como si nada. «¿Y si le pongo un lampón?», murmuró para sí mismo. «Sí, será excelente, podrá levantar tierra». Pero, ¿cómo hacerlo? Clemente revisó sus materiales y decidió que la mejor opción sería cortar una de las latas. Si lograba dividirla en dos, tendría un lampón perfecto. Sin herramientas afiladas, tuvo que improvisar con una piedra puntiaguda y mucha paciencia. Comenzó a raspar el metal, los bordes eran filosos y, a pesar de sus cuidados, se cortó la mano varias veces. Las heridas ardían, pero Clemente no se detenía. Cada pequeño avance era una victoria y aunque el dolor era constante, su determinación era más fuerte. Pasaron varios días de trabajo y finalmente logró cortar la lata. La pieza encajaba perfectamente en la parte delantera de su tractor. Con el alambre fijó el lampón en la estructura. Cuando lo terminó, se quedó mirándolo, en silencio, como si no pudiera creer lo que veía. Era un tractor con ruedas que giraba y un lampón que podía cargar tierra. Lo levantó con ambas manos, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Clemente sonrió por primera vez en mucho tiempo. Su esfuerzo, sus cortes y sus largas noches a escondidas habían dado frutos. Ahora tenía algo que no solo era suyo, sino que era el mejor juguete que jamás había visto. Porque no lo había comprado, lo había creado con sus propias manos. Era un día como cualquier otro en el pueblo, aparentemente. Los niños corrían por las calles con sus juguetes nuevos, regalados por sus padres o por los obreros de Macón. Sus risas llenaban el aire y el eco de sus juegos llegaba a todas partes. Clemente había terminado temprano su trabajo del día. Apurándose para llevar el pasto a las vacas, ahora volvía a casa ansioso por jugar con su hermano menor. Al llegar, lo vio en el jardín, deshiervando las lechugas con su pequeña pala nueva. La expresión de Esteban era seria, casi resignada. Clemente dejó caer los hombros al verlo. «¿Qué haces?», preguntó. «Papá me dijo que juegue deshiervando las lechugas», respondió Esteban, sin levantar la vista. Su voz era baja y su rostro reflejaba tristeza. Desde la calle se escuchaban las risas de los niños, llenas de alegría. Clemente se quedó de pie, mirando a su hermano. En ese momento recordó cómo había empezado él mismo, con una pequeña herramienta y el mismo mandato. Su pecho se llenó de un dolor
que no podía explicar. Tragó saliva y respiró hondo antes de hablar. ¿Quieres jugar?, preguntó de repente. No tenemos juguetes, respondió Esteban. Además, no tengo tiempo. Tengo que terminar este trabajo que papá me encomendó. Clemente esbozó una leve sonrisa. Yo hice un juguete para ti. Los ojos de Esteban se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Hiciste qué?, preguntó confundido. Espera un momento. Clemente entró corriendo a la casa y unos minutos después regresó con el tractor. Las latas brillaban bajo el sol y el lampón estaba perfectamente fijado en la parte delantera. El pequeño juguete parecía un verdadero tractor. ¡Guau! ¡Qué bonito tractor!, exclamó Esteban, con los ojos pero muy llenos de asombro. Es para ti, hermanito. Toma, corre, juega, dijo Clemente, entregándole el juguete. Esteban dudó por un momento, miró el tractor y luego a su hermano mayor. No puedo, es que... intentó explicar mirando a las lechugas y el encargo de su padre. Sí puedes. Mira, yo hago lo que tú estabas haciendo y tú vas. Tú solo juega. Yo voy a terminar lo que tú tenías que hacer, insistió Clemente con una sonrisa. Esteban, finalmente convencido, agarró el tractor con cuidado y se dispuso a correr hacia la calle. Pero antes de irse, se dio vuelta y preguntó: ¿Y tú? ¿Para ti no hay juguete? Clemente quedó en silencio por un momento. Miró hacia el suelo antes de responder. No, ya no. Yo ya soy grande y ya no juego. Pero Fermín es más grande que tú. Y muchos otros niños también, y todos ellos juegan, replicó Esteban con ingenuidad. Clemente no dijo nada, dio la espalda a su hermano y comenzó a deshiervar las lechugas. Sin más preguntas, Esteban salió corriendo, feliz, hacia la calle, donde los demás niños lo esperaban. Mientras tanto, Clemente siguió trabajando, con las lágrimas corriendo por su rostro. Miraba el suelo, pero en su mente solo pensaba en su hermano corriendo con su tractor. «¡Feliz Navidad, hermanito!», susurró, y luego, mientras arrancaba otra maleza, pensó con amargura: «Tú no deberías de estar trabajando en Navidad».